Buenos días, tardes o noches. Somos el grupo 3A, conformado por Fiorella Pérez, Osora Estete y quien nos habla, Catherine Bollo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el laboratorio de bioimpresión 1. El contenido de este video va a ser primero objetivos, luego explicación de los ensayos y resultados, discusión de los resultados y por último el cuestionario. Los objetivos que tenemos son comprender los principios básicos de la bioimpresión, comparar la bioimpresión con otras técnicas de manufactura en aplicaciones biomédicas, alcanzar un dominio básico en G-code para la aplicación efectiva en la programación y control de las máquinas CNC, y por último aprender a validar un biomaterial y sus requerimientos básicos para ser usados en bioimpresión. Explicación de los ensayos y resultados. Primero se realizó la práctica de entrenamiento de G-Code, donde el jefe de práctica nos proporcionó una geometría básica prediseñada y mediante el NC Viewer, utilizando G-Code, realizamos la figura con el siguiente código que pueden ver, donde la impresora en la simulación imprime primero a una velocidad de 20 unidades por minuto y luego va disminuyendo. El primer resultado que vemos se sale mucho del cuadrado donde supuestamente se va a imprimir la figura que tenemos. Por lo tanto, utilizamos un comando para ajustar las medidas en el NC Viewer, dándonos el siguiente resultado, que es uno más exacto. Luego hicimos el ensayo de inyección. Aquí usamos 2 jeringas pequeñas, una placa Petri, 100 mililitros de tinta de alginato al 4% y también 10 mililitros de alginato al 4% con goma Santana al 4% y una espátula. Primero colocamos la tinta en las jeringas y esto lo logramos utilizando la espátula para empujar y que quede uniforme sin espacios dentro. Luego se evalúa la capacidad de extrusión de la tinta por el método de dosificación manual, que es aplicando una presión constante en el que simula la bioimpresora sobre el émbolo de la jeringa cargado con biotinta. Para describir si la biotinta se comporta como una fibra en estado de gel y obtuvimos los siguientes resultados, donde podemos concluir o ver que el que es alginato al 4% no pasa esta prueba y el que pasa la prueba es el que está combinado alginato con goma Santana, ambos al 4%. Luego realizamos el apilamiento de capas, donde vimos que también quien pasa esta prueba es el alginato combinado con goma Santana. Por lo tanto, realizamos otro test más, que es apilarlo por capas, donde podemos ver que se pueden formar hasta 4 o 5 capas sin que la estructura se caiga, mientras que si 4 o 5 capas sin que la estructura se caiga, mientras que si hacemos 2 veces con el alginato puro, parece como si solo fuera una capa. Luego realizamos el sendo de inyección extra, donde combinamos el alginato al 4% con el alginato con goma Santana al 4%. Y vimos que se podría maniobrar mucho mejor y hacer figuras más precisas con esta tinta. Luego realizamos el ensayo de fidelidad. Por motivos de tiempo, los jefes de práctica solo nos dieron la geometría básica prediseñada, lista en el software de bioimpresión para realizar el procedimiento experimental. Se realizó la bioimpresión por el jefe de práctica en el IEV3, que es esta bioimpresora, y de forma demostrativa y explicativa obtuvimos el siguiente resultado, donde vamos, a partir de la fórmula que tenemos aquí, vamos a calcular la fidelidad que obtuvo nuestro resultado en la bioimpresora. Distribución de resultados. Se elaboró un código en G-Code de ejemplo para poder visualizar una geometría determinada. Sin embargo, hubieron ciertos aspectos a considerar en la simulación, tales como la velocidad de extrusión y la escala del modelo. Estos aspectos son importantes, puesto que afectan directamente a la viabilidad celular, en el caso de la biotinta. Las células pueden dañarse debido al esfuerzo de corte que experimentan en el proceso de deposición cuando la velocidad es muy alta. Asimismo, también se ven afectadas la precisión y resolución de las capas. Como se puede ver a la izquierda, tuvimos ciertos errores y es fundamental ajustar la escala ante este resultado, puesto que el NC Viewer simula la plataforma de impresión de la impresora y si existen partes fuera de esa superficie no van a poder imprimirse correctamente. Se pudieron corregir los aspectos modificando así la velocidad a F20 y se puede ajustar la escala con el comando G21, el cual establece la unidad de medida en G-code a milímetros. Y bueno, sin embargo, para la impresión no se utilizó dicho código ni geometría, puesto que por temas de tiempo ya se tenían geometrías preparadas con cierta configuración.
Se tuvieron dos ensayos para la biotinta, principalmente el ensayo de inyección y la prueba de apilamiento de capas. Existieron dos candidatos a biotinta. Por un lado, la biotinta de alginato de hidrogel alginato del 4% y la biotinta de, material fluido con goma Santana. En la primera imagen se puede observar que existe bastante dificultad para que el fluido se deposite en la superficie en el ensayo de inyección, ya que se acumula todo en la jeringa y no es factible para este tipo de técnica, ya que no va a fluir de manera adecuada y no va a poder crear una estructura tridimensional estable. Por otro lado, en la goma Santana, ese fluido cuenta con la viscosidad que le otorga el espesante para poder depositarse adecuadamente en la superficie de impresión, lo cual lo hace bastante favorable y adecuado para esta técnica. En la prueba de apilamiento de capa, en el caso de la biotinta de alginato al 4%, se puede observar que existe una inestabilidad en las capas, haciendo que la estructura vaya deformándose. Asimismo, se evidencia dificultad en adhesión de las capas previamente impresas, puesto que este fluido no cuenta con la viscosidad, lo que resulta en la falta de cohesión entre capas. Por otro lado, en la segunda imagen, utilizando el alginato como la goma Santana, se puede observar que las capas se han apilado correctamente, intentando formar algo que se asemeja a una estructura tridimensional, y el espesante es bastante clave para que la resolución de la impresión se pueda dar, puesto que en algunos casos se deben lograr capas más finas con una velocidad de extrusión bastante lenta. Entonces, podemos concluir que la biotinta de alginato con goma Santana es la más adecuada para la bioimpresión. La prueba de fidelidad de forma, una vez ya seleccionado el material de la biotinta, realizamos la impresión en la impresora Levi con una presión de extrusión aproximadamente de 6 psi y medimos el cuadrado del G-code comparándolo con el resultado experimental y procedimos a realizar el cálculo del error, el cual nos salió 40.6%, el cual es bastante significativo aparentemente. Sin embargo, se puede ver a la medición indirecta que se realizó con una regla y con papel, y por eso se debe tener en cuenta cierta incertidumbre. Ahora continuaremos con el cuestionario. Con respecto a la primera pregunta, un reómetro es un dispositivo que mide las propiedades biológicas de los materiales, como la viscosidad, la elasticidad y la deformación. De forma básica, funciona aplicando una tensión o deformación controlada a una muestra y midiendo la deformación o el flujo resultante. El motor aplica una fuerza de rotación controlada a la muestra, provocando que se deforme, y la deformación puede ser de corte paralela a la fuerza aplicada o de extensión perpendicular a la fuerza aplicada, dependiendo de la prueba específica que se realice. El sensor de torsión mide la resistencia o tensión que experimenta la muestra a medida que se deforma. Esta tensión es proporcional a la fuerza aplicada y se puede utilizar para calcular la viscosidad y otras propiedades lógicas de la muestra. En el caso de evaluar materiales para bioimpresión, se podría utilizar un reómetro para demostrar que el alginato o el alginato combinado con la goma Santana es imprimible midiendo su viscosidad y otras propiedades biológicas. En diversos estudios, por ejemplo, las propiedades de adelgazamiento y sellamiento de las formulaciones se probaron antes de cualquier reticulación, mientras que la determinación del módulo de almacenamiento y pérdida se realizó después de la extrusión, después de la reticulación del ion de calcio utilizado con un reómetro. Al igual que las características físicas y la estructura elástica, propiedades de hinchazón de los constructos impresos y también su morfología. Esto nos serviría para caracterizar y cuantificar el daño celular, lo que ayuda a investigadores a comprender los factores que influyen en la viabilidad celular y a desarrollar biotintas con mejor imprimibilidad, compatibilidad celular e integridad estructural. Con respecto a la pregunta de por qué cuestan tanto las biotintas de la empresa Selling, debemos saber que esta es una empresa líder en el mercado de biotintas, debido a que ofrece una amplia variedad de biotintas, que incluyen tintas de impresión de tejidos, tintas de impresión de órganos y tintas de impresión de células madre. Esta diversidad de productos les ha permitido atender las necesidades de diferentes industrias y clientes. La empresa cuenta también con un equipo de científicos e ingenieros altamente capacitados que trabajan en estrecha colaboración con investigadores y expertos en el campo de la impresión para desarrollar soluciones innovadoras y mejorar sus productos. Las biotintas de C-Link cumplen con varias normativas y estándares de calidad que garantizan su seguridad y eficacia para el uso en aplicaciones de bioimpresión. Por ejemplo, los productos de C-Link llevan el marcado CE, que indica que cumplen con los requisitos de seguridad, salud y protección del medio ambiente establecidos por la Unión Europea. Asimismo, algunas de las biotintas de C-Link han obtenido la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, o la FDA, a través del proceso de aprobación 510. Esto significa que han demostrado ser sustancialmente equivalentes a otros productos ya aprobados por la FDA y pueden ser utilizados en aplicaciones médicas. Además, cumplen con las normas de biocompatibilidad, como la norma ISO 10993, que establece los requisitos para evaluar la biocompatibilidad de los materiales utilizados en el dispositivo médico. Asimismo, la empresa realiza un control de calidad de las biotintas mediante pruebas como de esterilidad para confirmar que las biotintas diseñadas para estudiar células estén libres de microorganismos contaminantes viables. También el nivel de endotoxina para evitar la alteración de la morfología de las células. También se evalúa el pH, la viabilidad celular, viscosidad, grado de metacrilación, ya que afecta las propiedades mecánicas como la relación de hinchamiento y la rigidez. Y también se evalúa el punto de gel, es decir, la temperatura específica que transforma una biotinta fluida en un gel con una viscosidad mucho mayor. En resumen, el mercado de biotintas es un mercado en crecimiento y se espera que crezca significativamente en los próximos años,
impulsado por la creciente demanda de la bioimpresión en una variedad de aplicaciones. Estas fueron nuestras referencias. Muchas gracias.